El gran salón del dominio eterno fue diseñado para que la gente se sintiera pequeña. Fue a propósito. El techo se elevaba a 18 metros sobre pulido suelo negro. Una luz plateada se movía lentamente por las paredes como algo que respiraba. Al fondo del salón, sobre una plataforma elevada, estaba sentada la princesa Val Sorbonne. Vestía una túnica violeta intenso. Su piel era gris pálido, suave como la piedra, y sus ojos, de un intenso color plateado, captaban la luz y la reflejaban. Estaba completamente inmóvil. Siempre permanecía completamente inmóvil. Era algo que le habían enseñado a hacer desde que aprendió a caminar. A su alrededor, el salón estaba lleno de dignatarios alienígenas. Había embajadores de la CF con sus amplios rostros verdes y formales cuellos dorados. Había delegados del salón, altos y delgados, de pie como árboles pálidos cerca de la pared del fondo. Todos en la sala guardaban silencio. Todos permanecían erguidos. Todos sabían exactamente dónde estaban y ante quién estaban. El imperio de Sorbonne era el imperio más antiguo de esta región del espacio. 29 sistemas, 11 especies clientes, siglos de dominio inquebrantable. Y en el centro de todo ahora mismo estaba Valette, princesa heredera del trono de Sorbonne y la persona con mayor poder político en 50 años luz. Exhaló lentamente por la nariz y el aire a su alrededor traía algo consigo. Un aroma invisible, inadvertido para la mayoría, pero percibido por todos en la sala. Eran sus feromonas, una habilidad natural de los Sorbones. No enfadaban ni asustaban a la gente. Hacían algo más silencioso y útil. Hacían que la gente quisiera complacer. Suavizaban la resistencia. Convertían las opiniones duras en agradables. Todas las especies en la sala lo sentían, aunque ninguna pudiera nombrarlo. El embajador de Serre ya había cambiado sus puntos de vista 2 veces sin darse cuenta. El delegado de Selûne había olvidado lo que planeaba decir, y ahora simplemente esperaba que le dijeran qué pensar. Esto era normal. Siempre era así. Val vio cómo se abrían las puertas del otro extremo del pasillo. La delegación humana entró. Eran 4. 3 vestían uniformes de gala y se movían con paso cuidadoso y ensayado, conscientes de su paradero. Miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos y mantenían los hombros erguidos, como hacen quienes se esfuerzan por aparentar calma. El cuarto llegó tarde. Entró por la puerta 3 pasos detrás de los demás, ligeramente sin aliento. La chaqueta de su uniforme le quedaba ligeramente torcida sobre los hombros. No era especialmente alto. Tenía la piel morena, el pelo corto y oscuro, y un rostro que parecía sonreír a menudo. Echó un vistazo al pasillo como quien echa un vistazo a una habitación en la que acaba de entrar por casualidad. No estaba nervioso, solo observaba. Se llamaba Sargento Isen Cole. Tenía 31 años. Había sido asignado a esta misión diplomática hacía 8 días y había pasado la mayor parte del tránsito leyendo informes de la misión y comiendo los paquetes de comida sintética que trajo de la Tierra porque no confiaba en el servicio de catering de la nave. Vio la mesa de refrigerios en la pared izquierda y caminó hacia ella. Los ojos de Valette lo siguieron. Las feromonas flotaban en el aire. No los presionaba más de lo habitual. No lo necesitaba. Los demás humanos de la delegación ya se habían quedado quietos y en silencio, con la suavidad y naturalidad que la mayoría de las especies adoptaban en su presencia. No aterrorizados, solo cooperativos, tranquilos, dispuestos a aceptar. Isen Cole cogió una pequeña botella azul de la mesa y la giró para leer la etiqueta. La miró con el ceño ligeramente fruncido. Luego la guardó y cogió otra. Valette observó. No se movió. El comandante Gigi estaba a 2 pasos por detrás de su hombro izquierdo. Era alto y anguloso. Sorbonne-born, de rostro estrecho y la expresión permanente de alguien que era muy bueno en su trabajo y lo sabía. Se inclinó unos centímetros hacia adelante y le habló en voz baja al oído. El humano parecía ignorar el protocolo. Su Alteza. Ya lo veo. Preguntó Val. ¿Debo enviar a alguien para que lo redirija? No respondió de inmediato. Siguió observando. Isen había encontrado algo en la mesa que, a parecer, le pareció aceptable. Lo probó. Hizo una mueca, no de disgusto, solo de reflexión, y lo volvió a intentar. Entonces pareció decidir qué era. Bien, y se lo comió. Al otro lado del pasillo, el embajador de Serre estaba tan inmóvil que parecía una estatua. Los delegados del salón apenas respiraban. Todos comprendieron instintivamente que este no era un lugar para comportamientos casuales. El peso de la sala, la altura del techo, la tenue luz plateada, la presencia de la princesa, todo decía lo mismo. Ten cuidado.
Ethan cogió otro objeto de la mesa y lo miró con curiosidad. No, le dijo Vilita a Gillies en voz baja. Déjalo. No estaba segura de por qué lo dijo. Lo dijo antes de que terminara de decidirlo. Comenzó la recepción formal. Los delegados se acercaron a la plataforma uno a uno. Cada uno hizo una reverencia al estilo Sorbonne, con la mano derecha apoyada en el pecho, la barbilla baja, 3 segundos de inmovilidad. Cada uno pronunció las palabras preparadas. Todos, sin excepción, fueron educados, cuidadosos y perfectamente amables, como sus feromonas animaban sin que nadie se diera cuenta. Cuando llegó el turno de Ethan, se acercó desde un lateral de la sala, aún con la botellita que había cogido de la mesa de refrigerios en la mano. Se detuvo frente a la plataforma. La miró con ojos claros y directos. No hizo una reverencia. Asintió, un gesto sencillo y relajado, como quien saluda a alguien que acaba de conocer en una reunión normal. Sargento Ethan Cole, dijo, la zona de defensa terrestre asignado durante el proceso del tratado. Mucho gusto. La sala estaba en silencio. Valette le sostuvo la mirada un instante. Sus ojos eran de color marrón oscuro y completamente serenos. No había sumisión en ellos. Tampoco desafío. No intentaba ser grosero. No pretendía insistir. Simplemente la miró como si fuera una persona que acababa de conocer y con la que estaba dispuesto a colaborar. Ella sintió los matices de sus propias feromonas en el aire. Sabía exactamente cómo funcionaban. Las había visto actuar en miles de diplomáticos, soldados y gobernantes a lo largo de los años. Sabía cómo se veía la gente debajo de ellos. Esa particular suavidad alrededor de los ojos, esa ligera relajación en la postura, esa silenciosa disposición a asentir. Ethan Cole no tenía nada de eso. Parecía completamente normal, incluso relajado. Mantuvo el rostro inmóvil. Bienvenido al dominio eterno, Sargento Cole. Gracias, dijo. Bonita nave. Techos muy altos. Alguien en el pasillo emitió un pequeño ruido estrangulado. Gillies se quedó completamente rígida detrás de ella. Valette no dijo nada. Desvió la mirada hacia el siguiente delegado. La recepción continuó. Pero durante el resto de la velada, fue consciente de exactamente en qué lugar de la sala se encontraba Ethan Cole. Más tarde, cuando el pasillo se vació y Gillies caminaba a su lado por el pasillo de vuelta a sus aposentos, él habló con cautela. El humano se había salido del protocolo. Su Alteza, varias veces. Sí, ¿debo presentar una nota formal a la delegación? Caminó en silencio un momento. Las luces del pasillo se movieron lentamente a su alrededor. No, dijo. Quiero que lo vigiles mientras lleva un informe. De todo lo que hace, de todos los lugares a los que va, de todas las personas con las que habla. Gillies se detuvo un instante por motivos de seguridad. Sí, dijo, por motivos de seguridad. Caminó el resto del camino hasta sus aposentos sin decir nada más. Se sentó en su escritorio. Abrió los archivos de la misión de la delegación humana. Encontró el historial de Ethan Cole, su historial de servicio, sus condecoraciones y sus asignaciones. Los leyó un buen rato. Luego se recostó, miró la pared y pensó en algo en lo que nunca antes había tenido que pensar. Había estado en ese pasillo cientos de veces. Había usado esas feromonas sin pensarlo, como se usan las manos. Nunca había fallado, con ninguna especie que hubiera conocido. Hasta esa noche, hasta que un sargento humano se acercó a su plataforma con una botellita en la mano, asintió como si fuera una colega y le dijo que tenía bonitos techos. No sabía qué hacer con eso, así que volvió a leer su archivo. La sala de guerra del dominio eterno no era un lugar construido para la comodidad. Estaba construida para tomar decisiones. La mesa del centro era larga y oscura, rodeada de sillas de respaldo alto. Las paredes mostraban mapas en tiempo real, sistemas estelares cambiantes, posiciones de flotas y marcadores de colonias en verde y rojo. La habitación olía a fresco reciclado. El aire y el tenue aroma metálico que provenía de demasiadas pantallas encendidas a la vez. La princesa Val presidía la mesa. A su alrededor se sentaban los 7 miembros del Consejo de Guerra Imperial, veteranos soldados y políticos de mayor edad, cada uno con décadas de estrategia de Sorbonne en la cabeza. Los habían convocado debido a una señal recibida hacía 2 horas desde la colonia de Sorbonne en Berat 7, un pequeño asentamiento cerca del límite del tercer sector fronterizo. Estaba siendo atacado. Una facción rival, el colectivo Dravasi, había desplegado 3 naves de guerra en el sector y había abierto fuego contra la red de defensa exterior de la colonia. La colonia tenía una población de 9.000 habitantes. La red de defensa resistía,
pero no por mucho tiempo. El consejo llevaba 40 minutos de conversaciones. Su conclusión fue clara y lógica. La colonia estaba lejos de la flota principal. Enviar una fuerza de respuesta completa llevaría tiempo y arriesgaría un enfrentamiento mayor. Los Dravasi tenían más naves en esa región. La respuesta matemáticamente sólida era una retirada estratégica, evacuar al personal posible, abandonar la colonia y responder diplomáticamente desde una posición segura. Sin duda, el Consejo había dado la respuesta correcta. Valeit lo había escuchado todo. Aún no había hablado. Sus ojos recorrieron el mapa estelar de la pared, trazando las distancias, las posiciones de la flota, la distancia entre la colonia y el ala de patrulla de Sorbonne más cercana. A la delegación humana se le había concedido el estatus de observador para el proceso del tratado, que incluía informes militares. 3 de los 4 delegados humanos estaban sentados contra la pared en sillas de observador, silenciosos, atentos, procurando permanecer invisibles como hacen los invitados cuando saben que la sala no es suya. Eisenkot estaba sentado en la silla de observador más cercana a la mesa. Tenía una pequeña libreta sobre las rodillas. Había estado anotando desde que comenzó la sesión informativa. El consejero superior Wetche terminó de hablar. Cruzó las manos sobre la mesa y miró a Valeit. La recomendación es clara. Alteza, una retirada preserva la flota y evita un conflicto mayor. La pérdida es aceptable. La sala se quedó en silencio por un momento. Entonces Eisen levantó la mano. Los miembros del consejo lo miraron. Era el tipo de mirada que una sala llena de altos mandos dirige a alguien que no debería hablar. Valeit también lo miró. No dijo nada. No le pidió que se detuviera. Él lo interpretó como un permiso. Se levantó y caminó hacia el mapa mural. Señaló un punto al noreste de la colonia, un espacio abierto que las maquetas del consejo habían marcado como vacío. Este corredor, dijo, su ala de patrulla de la 7ª estación puede llegar en 4 horas y aceleran sus motores. No están en el mapa porque nadie los marcó como listos para el combate, pero revisé la hoja de estado de la flota esta mañana y figuraban con combustible completo y armados para una rotación estándar. La expresión del consejero VTH no cambió. El ala de patrulla no está preparada para un combate de esta escala. No es necesario, dijo Eisen. Señaló 2 posiciones más en el mapa. Los Dvasi tienen 3 naves en el sector, pero 2 de ellas son naves de suministro. Mira los marcadores de clase aquí y aquí. No son naves de guerra. Son de apoyo logístico. Si tu ala de patrulla cruza este corredor a toda velocidad, la única nave de guerra detecta una amenaza en su flanco expuesto. Se retira para proteger a las naves de suministro. No tienes que ganar la batalla. Solo tienes que hacerles creer que las matemáticas cambiaron. La sala quedó en silencio. Eisen siguió adelante. Movió la mano por el mapa. También tienes un ángulo geográfico aquí. La tercera luna de Verat crea una sombra gravitatoria en la aproximación oriental. La nave de guerra Dravasi no puede obtener una solución de objetivo clara a través de ella. Si tu ala de patrulla usa esa aproximación, la nave de guerra tiene un 60% de precisión en el mejor de los casos. Esa no es una batalla que quieran. Volvió a la mesa. Su voz era tranquila y directa. No estaba actuando. Solo estaba explicando un problema. No tienes que luchar. Tienes que aparecer en el lugar correcto en el momento correcto, aparentando saber lo que haces. La colonia resiste. Los Dasi se retiran. Nadie dispara un tiro de verdad. El consejero VTH lo miró con los ojos inexpresivos. Usted es un observador, sargento. No es un asesor estratégico. Lo sé. Eisen dijo. Volvió a sentarse. Pero estabas a punto de abandonar a 9.000 personas cuando no tienes por qué hacerlo. La sala quedó en silencio. En la cultura de Sorbonne, decirle algo así a un miembro de alto rango de consejo no se hacía. Nadie. No en esta sala. No en voz alta. Valeit miró a Eisen un largo rato. Luego miró el mapa. Señaló la posición del ala de patrulla. Consejero, revise sus números. VTH dudó un segundo. Luego hizo un gesto al oficial táctico a su izquierda. El oficial sacó los datos del ala de patrulla, los cruzó con las clases de naves base y ejecutó el modelo de sombra de gravedad para la tercera luna. Levantó la vista después de 90 segundos. El modelo es preciso, Su Alteza. La sala cambió. Pequeños ajustes, la postura, la respiración, la dirección de las miradas. Valeit hizo la llamada. El ala de patrulla fue redistribuida. Se asignó el corredor de aproximación. La transmisión se cortó a los 4 minutos de que Eisen volviera a sentarse.
3 horas y 20 minutos después, la nave de guerra Dravasi cambió de rumbo. Las naves de suministro la siguieron. Para cuando el ala de patrulla alcanzó el alcance visual de la colonia, las naves enemigas ya estaban abandonando el sector. No se disparó. La colonia estaba a salvo. Valeit lo encontró en un pasillo cerca de la plataforma de observación inferior. Había caminado hasta allí sin Gillies, lo cual era inusual. Se dijo a sí misma que era porque ya iba en esa dirección. No reflexionó demasiado sobre ese pensamiento. Isen estaba de pie junto a una pequeña ventana mirando las estrellas. Tenía una taza de algo caliente en las manos. Oyó sus pasos y se giró. No se puso firme. No cambió su postura en absoluto. Simplemente la miró relajado y presente. Ella se detuvo a unos metros de distancia. Mantuvo la voz serena. «Hablaste fuera de lugar hoy». «Lo sé», dijo. «Yo hago eso. Podría haber causado un problema importante». «Yo también lo sé». Hizo una pausa. «Pero escuchaste de todos modos». Guardó silencio un momento. «¿Por qué hablaste? Estabas allí como observadora. No tenías nada que ganar». Lo pensó. No mucho. 9,000 personas estaban a punto de perder sus hogares porque nadie manejaba las cifras secundarias. La miró directamente. Eso parecía más importante que quedarme en mi asiento. Ella estudió su rostro. No intentaba impresionarla. No buscaba crédito ni reconocimiento. Lo dijo como quien afirma un hecho simple, sin condecoraciones. «El consejo no estaba contento», dijo ella. «No». Él asintió, pero la colonia sigue en pie. Ella le sostuvo la mirada un instante más de lo estrictamente necesario. Luego se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. No le pidió que la siguiera cuando regresó a sus aposentos. Se sentó sola un buen rato. Había conocido a miles de personas en su vida, soldados, diplomáticos, gobernantes, consejeros. Sabía interpretarlos a todos. Sabía lo que la gente quería de ella, lo que ocultaban, lo que esperaban. Isen Cole no quería nada de ella. Carecía de perspectiva. No tenía un plan premeditado tras sus ojos. Cuando hablaba, era porque tenía algo que decir. Cuando actuó, fue porque era necesario hacer algo. Nunca había conocido a nadie así. No estaba segura de si eso era un problema. Sospechaba que podría convertirse en uno. El memorial se celebró en la cámara ceremonial inferior de la nave en una mañana tranquila. Aunque la colonia se había salvado, 3 soldados habían muerto en las primeras horas del ataque, antes de que llegara el ala de patrulla. 3 miembros de la red de defensa de la colonia, jóvenes apostados lejos de casa, atrapados en la primera oleada de fuego antes de que tuvieran tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Los Sorbonne marcaron a sus muertos con una ceremonia llamada la quietud. Era exactamente como sonaba. Todos se reunieron. Todos permanecieron inmóviles. No se pronunció ninguna palabra. No se emitió ningún sonido. Durante 20 minutos, la sala contuvo la respiración y permaneció en completo silencio. Y luego terminó. El duelo en la cultura Sorbonne era algo privado. Se llevaba dentro y se mantenía allí, demostrando que no era exactamente debilidad. Simplemente no se hacía. Se consideraba una pérdida de control, y el control lo era todo. La cámara se llenó lentamente. Llegaron los miembros del consejo, llegaron los oficiales. Los miembros de las delegaciones diplomáticas fueron invitados como muestra de respeto mutuo. Los 3 observadores humanos llegaron. Juntos encontraron un espacio cerca de la pared del fondo. Permanecieron en silencio, observando la sala como lo hacen los invitados, siguiendo la guía de todos a su alrededor, quietos y respetuosos. Valeit se quedó al frente, cerca de la lápida con los 3 nombres. Estaba completamente inmóvil. Su rostro reflejaba serenidad. Sus manos estaban a los costados. Parecía algo tallado. La ceremonia comenzó. El silencio se apoderó de la sala. En un silencio profundo, incluso la respiración se volvió cuidadosa. La sala se llenó de una quietud particular, no pacífica, sino controlada, densa. Cada persona se encerró en sí misma con lo que sentía y no mostró nada. La mirada de Valeit se movió ligeramente por la sala. Encontró a Isen de inmediato. Estaba de pie al fondo. Tenía las manos entrelazadas frente a él. Su cabeza estaba ligeramente inclinada. Y su rostro, mostraba algo que ningún rostro en esa sala mostraba. Había lágrimas en él. No sollozos, no dramáticos, solo lágrimas silenciosas y lentas que corrían por su rostro, su mandíbula apretada y sus ojos brillantes y rojos en los bordes. No intentaba ocultarlo. No se secaba la cara ni bajaba la mirada.
Simplemente se quedó allí parado, llorando como quien llora cuando ya lo ha hecho suficientes veces como para saber que no tiene sentido reprimirlo. Un sonido sordo recorrió la sala. No era exactamente un murmullo, sino más bien la sensación de un murmullo, invisible y agudo. Varios miembros del consejo giraron ligeramente la cabeza. Los oficiales de Sorbonne, cerca del fondo, lo notaron y movieron los ojos. Valette miró al consejero Ubetache. Su expresión era tensa. Ella conocía esa expresión. Diría algo más tarde. Pasaron los 20 minutos. La ceremonia terminó. La gente empezó a moverse. VTH llegó a Valette en 2 minutos. El humano está haciendo un espectáculo, dijo en voz baja. Es disruptivo e inapropiado. Alguien debería hablar con el líder de la delegación. Yo me encargo, dijo Valette. Ella caminó hacia el fondo de la sala antes de que pudiera responder. Isen se había trasladado al pasillo exterior de la cámara. Estaba de pie cerca de la pared, respirando lentamente, recobrando la compostura, casi. Levantó la vista cuando ella se acercó. No pareció sorprendido de verla. Voy a adivinar, dijo. Ese no era un comportamiento normal en este tipo de evento. No, ella dijo que no. Me lo imaginé. Se frotó la cara una vez. Lo siento si fue una falta de respeto. No era la intención. Se detuvo frente a él. Había venido a controlar la situación. Había venido a decir algo tranquilo, diplomático y firme. Pero lo miró a la cara, todavía ligeramente enrojecido alrededor de los ojos, completamente sincero, sin fingir disculpa. Solo lo decía en serio, y las palabras preparadas no salieron. En cambio, dijo, no conocías a esos soldados. No, dijo simplemente. Entonces, ¿por qué? Se apoyó en la pared y pensó un segundo. Porque alguien sí, dijo. En algún lugar hay gente que conoció a esos tres que se enterará de esto hoy o mañana y se derrumbará. Y supongo que simplemente no sé cómo estar en una habitación llena de gente que es recordada y no sentirlo, incluso desconocidos. Lo miró un momento. ¿Lo sientes por gente que no conoces? Sí. Él asintió lentamente. ¿Te resulta extraño? Consideró la respuesta honesta. Sí. Se quedó callado un segundo. Lo llamamos empatía. Puede ser un inconveniente. Sinceramente, no es que haya decidido llorar en tu ceremonia. Es lo que pasa. Había leído sobre las emociones humanas en informes, descripciones académicas. Había entendido las palabras sin entender lo que había detrás. De pie en ese pasillo, mirando a ese hombre, comprendió algo que antes no había comprendido. Que para los humanos, la emoción no era algo separado de la función. Los recorría, lo eligieran o no. ¿No te hace más débil?, preguntó. Era una pregunta genuina. No pretendía que sonara como un desafío. Lo pensó detenidamente. Solía pensarlo cuando era más joven. Pero no creo que sea así. Hizo una pausa. A veces dificulta las cosas, pero creo que también significa que estás prestando atención a lo que es realmente real. El pasillo estaba en silencio a su alrededor. Los demás dolientes se habían adentrado más en la nave. Eran solo ellos dos y el aire fresco y el suave zumbido de los motores del barco en las profundidades. Ella no se fue. Ella no estaba. ¿Seguro por qué? ¿Tienen una ceremonia así entre su gente?, preguntó. ¿Por los muertos? ¿Funerales? Sí, son ruidosos. Normalmente la gente llora, cuenta historias sobre la persona. A veces se ríe de cosas que recuerda. Dura horas. Horas, repitió. El duelo lleva tiempo, dijo. Luego se calma, o nos calma a nosotros. Algo en esa frase le resonó extrañamente en el pecho. Apartó la mirada un momento hacia la pared. Nos enseñan desde niños a mantener la quietud, dijo. No sabía por qué le decía eso. Controlar las emociones externas se considera un signo de fuerza y aptitud para gobernar. Lo he practicado desde muy joven. Eso suena agotador. Ella lo miró. Es eficiente. De acuerdo, dijo con suavidad. No discutió, no presionó. Simplemente la miró con esos ojos firmes y esperó. Y de alguna manera, la espera la hizo seguir hablando. Yo realicé la quietud de mi propia ceremonia de votos. Dijo. Cuando hice mi juramento ante la corte, me quedé quieta durante 1 hora. Hizo una pausa. Nadie me preguntó si quería hacer el juramento. Lo decidió el consejo. Simplemente aparecí, pronuncié las palabras y así quedó. Silencio. Isen permaneció inmóvil, no en la quietud cerrada y controlada de su mundo, solo presente y en silencio, escuchando. Parece un día terrible, dijo.
Abrió la boca para decir que había sido un honor, un deber, una necesidad estratégica para la estabilidad de su gobierno. No dijo nada de eso. Lo fue, dijo en cambio. Era la primera vez que lo decía en voz alta a alguien en los 7 años transcurridos desde aquel día. Se enderezó. Recuperó la compostura como siempre lo hacía con fluidez, automáticamente. Lo siento. Eso no era relevante. Era relevante. Dijo, lo mencionaste tú. Debería volver a mis deberes. De acuerdo, dijo él, sin discutir, sin retenerla. Ella caminó 3 pasos por el pasillo y se detuvo. Se giró ligeramente. La conversación giraba en torno a ella, buscando la palabra adecuada. Inusual para mí. Para mí también, dijo. Bueno, inusual, sin embargo. Se dio la vuelta y caminó, sin permitirse pensar demasiado en el hecho de que sentía el pecho más ligero que en años. Detrás de ella, Isen permaneció en el pasillo un rato más. Se miró las manos. Luego miró la puerta cerrada de la cámara conmemorativa. Pensó en 3 soldados que nunca había conocido. Pensó en una princesa que se había quedado completamente quieta en su propia ceremonia mientras se decidía su vida. Pensó que a veces el dolor más triste era el que a una persona nunca se le permitía mostrar. El alto cónsul Drevik había estado observando durante semanas. Ese era su talento particular. No el combate, ni la diplomacia, ni los grandes gestos que la gente recordaba y de los que hablaba. Su talento era la paciencia. Observaba, recogía. Esperó hasta que llegara el momento adecuado. Y luego usó lo que había encontrado. Era un hombre sorbón alto, mayor, con el tipo de rostro que había aprendido hacía mucho tiempo a parecer neutral ante todo. Había servido en el Consejo Asesor Imperial durante 19 años. Lo habían pasado por alto para puestos superiores 3 veces, siempre a favor de alguien de la línea real Sorbón, siempre porque el trono mantenía su poder cerca y a la gente como en la distancia. No perdonaba fácilmente. Había estado observando a la princesa Val desde la llegada de los humanos. La observó en el salón de recepción esa primera noche. La observó después de la reunión del Consejo de Guerra. Había visto el informe de la ceremonia conmemorativa, los rumores sobre ella parada en un pasillo con el humano durante un largo rato a solas mientras el resto de los dolientes se alejaban. Había leído las notas de vigilancia de Gillies, que había obtenido a través de un contacto en la división de seguridad que le debía un favor. Conversaciones, comidas compartidas en el pasillo de observación, el memorial, los largos silencios que no eran realmente silencio. Ya había tenido suficiente. Bajo la ley de sucesión Sorbón, un heredero real que había el voto de soberana soledad, el juramento formal que Val había hecho ante el tribunal hacía 7 años, podía ser impugnado si existían pruebas de un compromiso comprometido. El voto no se refería al amor ni al matrimonio en un sentido emocional. Era político. Se trataba de mantener el poder indiviso. Un heredero que forjó un vínculo personal significativo fuera de los cauces judiciales aprobados creó una posible ruptura de lealtades, y dicha ruptura constituía la base legal para un tribunal sucesorio. Drevik presentó la petición un martes por la mañana, discretamente y correctamente, con toda la documentación en regla. Por la tarde, la citación se había enviado a los aposentos de Beilit. La sala del tribunal en la estación comercial neutral era más pequeña que la sala de guerra de la nave, pero parecía más grande debido a su función. 3 jueces estaban sentados en un banco elevado. Las paredes estaban vacías. La iluminación era plana y blanca. No había ceremonia allí. Solo la ley y la gente que la habitaba. Valeit entró y se sentó a la mesa de los demandados. Se mantenía serena, como siempre, quieta, erguida y cuidadosamente ilegible, pero conocía el riesgo. Un fallo firme del tribunal podría despojarla del derecho a ostentar el trono hasta que el voto se reafirmara mediante una nueva ceremonia que daría al Consejo, incluidos los aliados de Drevik, la oportunidad de imponerle condiciones. Ya lo había visto antes. Era una forma lenta, limpia y legal de arrebatarle poder a alguien sin siquiera sacar un arma. Drevik estaba sentado al otro lado de la sala con 2 asesores y una pila de documentos. La delegación humana había sido citada como testigo porque Isen había sido nombrado específicamente en la petición de Drevik. El líder de la delegación, un tal coronel Mars, se sentó rígidamente al fondo, con la expresión de alguien que se esforzaba por no involucrarse. Los otros 2 delegados humanos estaban a su lado. Isen entró el último. Se sentó en una silla sencilla cerca de la mesa de testigos, dejó una bolsa en el suelo junto a él y sacó una tableta de datos. Empezó a leer casi de inmediato. Drevik observó esto. Su expresión permaneció neutral,
pero su mirada se agudizó. El tribunal abrió. Los jueces declararon que la acusación implicaba un encuentro personal no autorizado con una persona no sorbana, lo cual podría violar el voto de soberana soledad. Drevik fue invitado a presentar su caso. Lo hizo con cuidado. Citó los registros de vigilancia. Mencionó la conversación en el pasillo después del memorial, su duración, su carácter privado. Citó registros de comidas que mostraban que la princesa y el humano habían estado en el mismo espacio informal en 4 ocasiones distintas. Mencionó el incidente del Consejo de Guerra, presentándolo no como una brillante táctica, sino como un ser humano a que se le permitió actuar por encima de su rol de observador autorizado por favoritismo personal. Era bueno en esto. Cada punto se resolvió sin dramatismo. Habló en voz baja y dejó que los hechos hicieran el trabajo. Los jueces escucharon. Pidieron a Valette una respuesta inicial. Ella dio una negación serena y basada en los hechos. Cada incidente tuvo una explicación administrativa. La conversación en el pasillo fue un asunto de gestión diplomática tras un incidente cultural en el monumento. Las comidas se solaparon accidentalmente en un espacio compartido. La situación de Consejo de Guerra fue una decisión de emergencia tomada por mérito militar. Tenía razón, pero acertar no siempre era suficiente. Los argumentos de Drevik estaban construidos para ser escurridizos, no para probar nada con exactitud, sino para crear suficientes dudas como para que los jueces se sintieran obligados a investigar más a fondo. La investigación significaba demora. La demora significaba que la petición seguía activa, y una petición activa significaba que los aliados de Drevik tenían tiempo para trabajar. El juez principal se dirigió a la mesa de testigos. Sargento Cole, usted ha sido nombrado en la petición. Responderá a las afirmaciones de Consil. Isen levantó la vista de su tableta. Claro, dijo. Drevik habló primero. Sargento, durante su tiempo a bordo del Dominio Eterno, desarrolló una relación personal con la princesa que excedió el alcance de su rol de observador. ¿Es correcto? No, dijo Isen. Habló con ella en múltiples ocasiones privadas en pasillos y espacios comunes. Sí, sobre temas relevantes para la misión diplomática. Drevik presentó un documento. Los registros de vigilancia muestran una conversación que duró 3 horas y 11 minutos en el pasillo fuera de la cámara conmemorativa. Isen asintió. Es cierto. ¿De qué se habló en ese tiempo? Cultura militar, costumbres matutinas, la base psicológica de la empatía humana y la estructura de la tradición ceremonial de Sorbonne en relación con la expresión emocional pública. Hizo una pausa. Fue una conversación de intercambio cultural. Tras un incidente intercultural en una ceremonia formal, que es precisamente lo que se supone que debe hacer un enlace diplomático, Drevik dejó que se hiciera un breve silencio en la sala. Luego, con cautela, preguntó, ¿niega que se desarrollara un vínculo personal entre usted y la princesa durante su misión? Isen lo miró fijamente. Niego que nada en el registro de vigilancia, los registros de comidas o el registro del Consejo de Guerra constituya prueba de un compromiso político comprometido, según la sección 14 de los Códigos de Sucesión. Levantó su tableta porque leí la sección 14, las secciones 8, 9 y 12, y los 17 casos judiciales registrados bajo esas secciones, que se remontan al reinado de Sorbonne Prelet de Vie III. La sala quedó en silencio. La expresión de Drevik no cambió, pero algo cambió en sus ojos. Isen continuó. Su voz se mantuvo serena y serena. El criterio para una petición válida, según la sección 14, exige prueba de una correspondencia privada sostenida, un compromiso formal o informal realizado en un intercambio financiero, político, privado o documentado. La petición ante ese tribunal no contiene nada de eso. Observó a los árbitros. Lo que contiene son registros de comidas de un espacio común compartido, conversaciones de pasillo que un informe de misión diplomática puede explicar en detalle, y un incidente en un consejo de guerra que, según el registro táctico, fue militarmente sólido y salvó una colonia de 9.000 personas. Volvió a Drevik. También encontré algo más. En el caso de consulta contra el heredero de la corona, Ilion, juzgado hace 31 años, el cónsul actuó como testigo asesor menor. En ese caso, argumentó que las conversaciones de pasillo entre un heredero de la corona y un observador militar extranjero no constituían prueba de compromiso de votos. Miró la tableta de datos. Fue muy persuasivo al respecto. Hubo un silencio muy largo. Drevik dijo en voz baja, ese caso tenía diferentes especificaciones. El lenguaje legal era idéntico. Isen dijo, puedo leerlo en voz alta si eso ayuda. El árbitro principal miró a Drevik. Cónsul,
¿Tiene alguna respuesta al precedente citado? Drevik tenía la mandíbula apretada. Consultó brevemente con sus asesores. Hablaron en voz baja. El adjudicador se volvió hacia los otros dos. Hubo un breve intercambio entre los tres. La petición, dijo el adjudicador principal, no cumple con el umbral probatorio requerido por la sección 14. Se desestima. Fuera de la sala del tribunal en el pasillo de la estación de comercio, Isen se apoyó en la pared y dejó escapar un largo suspiro. Valeit entró por las puertas un minuto después que él. Se detuvo al verlo. Se miraron un momento. «Leíste 31 años de derecho sucesorio», dijo ella. «2 noches», dijo él. «No dormí mucho». Guardó silencio un segundo. «¿Por qué?», recogió su bolso del suelo. «Porque estaba mal. Y porque tenías razón la primera vez sobre las conversaciones en el pasillo. No fueron nada más allá de lo que fueron». La miró directamente. Alguien tenía que decirlo claramente con referencias. Ella sostuvo su mirada durante un largo momento. No podía encontrar el ángulo. No había ángulo. Se había pasado 2 noches leyendo documentos legales extranjeros para una situación que no le incumbía, sobre una persona con la que no tenía ninguna obligación formal en un sistema político en el que no tenía ningún interés. «Gracias», dijo ella. Salió claro, sincero y muy poco regio, y no se retractó. «De nada», dijo con la misma claridad. Asintió una vez. Ese gesto fácil lo recordaba del primer día en el gran salón, y caminó por el pasillo hacia la plataforma de atraque donde se alojaba la delegación humana. Lo vio irse por primera vez en mucho tiempo. No supo qué decir a continuación. Las órdenes llegaron un jueves. Isen las leyó en su pequeña habitación en el ala este de la estación comercial. Una litera sencilla, un escritorio, una sola ventana que daba a los andamios de atraque y a la oscuridad. Las órdenes eran sencillas. El proceso de tratado había entrado en su siguiente fase, ahora gestionado por personal diplomático de alto rango que no necesitaba un enlace militar. Su misión había terminado. Debía embarcar en el transporte terrestre a las 8 de la mañana siguiente. Se quedó pensando en el mensaje un minuto y luego empezó a empacar. No tardó mucho. No había traído mucho. Una bolsa de lona, su uniforme, la tableta de datos, 3 libros que no había. Había terminado, y la pequeña colección de notas que había tomado durante la misión. Observaciones tácticas, detalles culturales, cosas que había creído que valía la pena recordar. Las empacó con cuidado y dejó la bolsa junto a la puerta. Se despidió a la mañana siguiente. Estrechó la mano del coronel Mars y de los otros 2 delegados. Agradeció al oficial de comunicaciones de Sorbonne que lo había ayudado a navegar por los sistemas de traducción de la nave durante la primera semana. Saludó con la cabeza a la comandante Gillies en un pasillo. Gillies le dirigió una mirada larga e indescifrable a cambio, que Isen decidió considerar como una despedida. Caminó lentamente hacia el muelle de atraque. No tenía prisa. Su transporte no saldría hasta dentro de 2 horas. La plataforma de observación en el nivel superior de la estación comercial estaba abierta a todos. Isen había estado allí 2 veces antes, una para mirar las estrellas, otra porque necesitaba un lugar tranquilo para leer. Tenía amplias ventanas curvas, bancos sencillos y muy poca gente la mayoría de las horas. Fue allí y se sentó con uno de sus libros sin terminar. No leyó. En cambio, miró las estrellas. La estación comercial se encontraba en un espacio abierto, lejos de cualquier centro del sistema. Solo oscuridad, estrellas y el lento desplazamiento de las naves atracadas. Era una de esas vistas que te hacían sentir muy pequeño y no infeliz por ello. Llevaba sentado allí unos 40 minutos cuando oyó pasos a sus espaldas. Se giró. Valeit estaba en la puerta de la plataforma de observación. No llevaba la túnica de la corte. Vestía algo más sencillo, una chaqueta oscura y ajustada sobre pantalones lisos, el tipo de ropa que se usa cuando no se está representando la realeza en una sala llena de gente. Sus ojos plateados lo encontraron de inmediato. Se puso de pie, no con la rigidez de un militar, sino como era natural al entrar en una habitación. Ella caminó hacia él y se detuvo a pocos metros. Miró las estrellas por la ventana un instante y luego lo miró a él. «¿Tu transporte?», dijo ella. «Sale a las 8. Dentro de 1 hora y media», dijo él. Ella asintió lentamente. Parecía estar decidiendo algo. Él había aprendido con el paso de las semanas cómo se reflejaba eso en su rostro. Cierta quietud alrededor de los ojos, una ligera tensión en la mandíbula que probablemente desconocía. «Quería hablar contigo antes de que te fueras», dijo ella. «De acuerdo», dijo él. Volvió a mirar por la ventana.
He estado intentando pensar en la forma correcta de decir esto. Normalmente no hay una forma correcta, dijo él. Simplemente, lo que sea cierto. Ella lo miró. Algo cambió en su expresión. Una leve suavidad, de esas que en cualquier otra persona habría sido invisible. ¿Te importaba algo de eso? Preguntó ella. Esta misión, la nave, nada de eso. Él le sostuvo la mirada. No apartó la mirada ni pensó demasiado en la pregunta. Sí, dijo que mucho sí. Ella esperó. Él comprendió que ella pedía más que eso. Volvió a sentarse en el banco y miró a sus manos, se posaron en ella un segundo, y luego volvieron a mirarla. He estado en muchas misiones. Diferentes naves, diferentes especies, diferentes situaciones. La mayoría están bien. Haces el trabajo, te vas a casa, presentas el informe. Hizo una pausa. Esta era diferente. Tú eras diferente. Lo dijo claramente, sin adornos. Eres una de las personas más extraordinarias que he conocido en cualquier especie, y te respeto más de lo que puedo expresar con una frase. Ella se quedó muy quieta. Me voy a casa, dijo, porque no doy por sentado nada. No invento algo de la nada solo porque quiero que esté ahí. Eso no es justo para nadie. La miró directamente. Pero si me preguntas si importaba. Sí, importaba mucho. La plataforma de observación estaba muy silenciosa. Fuera de la ventana, un carguero pasaba lentamente, con sus luces intermitentes naranjas en la oscuridad. Wyatt se sentó en el banco junto a él, no cerca, a una distancia prudencial, sino a su lado, lo cual era inusual. No se sentaba junto a la gente. Se quedaba de pie encima. Ellos o frente a ellos, o no se sentó en absoluto. Miró a la ventana. Quiero decirte algo, dijo. Bien. El voto que hice hace 7 años. Hizo una pausa. Lo he pensado de otra manera desde que hablamos en el memorial. Desde que me preguntaste si era lo que quería. Se giró para mirarlo. En realidad, no me preguntaste eso. Nunca me lo preguntaste. Eso directamente. No, dijo él. Pero de alguna manera, dijo ella, la pregunta seguía ahí. Él no dijo nada. Esperó como siempre esperaba. Plenamente presente, sin presionar. Juré no casarme nunca, dijo ella, no formar jamás un apego personal que pudiera crear una lealtad dividida. Lo juré ante la corte, ante el consejo y ante mi propio nombre, y creí durante 7 años que lo había elegido. Guardó silencio un momento, pero una elección hecha en una habitación sin otras puertas no es una elección. Es simplemente lo único disponible. Él escuchó. Me diste algo que no sabía que me faltaba, dijo ella. Me trataste como a una persona con opciones, no como un trono que necesitaba gestión, ni como un activo político que necesitaba protección. Hizo una pausa. Solo una persona. Eres una persona, dijo simplemente. Ahora lo sé, dijo ella, o lo sé mejor. Volvió a mirar las estrellas. Voy a disolver el voto en mis propios términos ante la Corte por mi propia petición, sin el acuerdo del Consejo. Ya redacté el expediente legal. La miró. ¿Cuándo lo redactaste? Ayer por la mañana, después del tribunal. Ella lo miró. Ya lo había decidido antes, pero el tribunal me dejó algo claro. Dravok no atacó mi regla porque fuera débil. La atacó porque sabía que si alguna vez me salía de la forma que me habían creado, perdería control. La promesa nunca se trató de mi fuerza. Se trataba de asegurarme de que siguiera siendo manejable. Y ya no eres manejable. Siempre he estado harta, dijo ella. Simplemente no tenía las palabras para expresarlo hasta hace poco. Un pequeño silencio se instaló entre ellos. No incómodo, el tipo de silencio que tiene algo dentro. Eso no es por mí, dijo con cuidado. Es por ti. Estás muy decidida a reconocerme las cosas, dijo ella. Y había algo en su voz que casi no era humor. Estoy decidida a ser precisa, dijo él. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. Afuera, otra nave pasó flotando junto a la ventana, lenta y silenciosa. Tu transporte, dijo ella. Todavía faltaba 1 hora. Entonces tienes tiempo. Él asintió lentamente. Ella no le pidió que se quedara. Él no se ofreció a perder el vuelo. Se sentaron juntos en la tranquilidad de la plataforma de observación y miraron las mismas estrellas, y la pregunta de qué vendría después flotaba en el aire entre ellos como algo paciente, dispuesto a esperar. A las 8, la tripulación de transporte completó sus comprobaciones previas al vuelo y envió la confirmación final de embarque a todos los pasajeros registrados. El nombre del sargento primero Uncole estaba en la lista de pasajeros.
A las 8:02, la autoridad de atraque de la estación comercial presentó una solicitud formal de retraso de salida. Argumentó que un pasajero aún no se había presentado en la plataforma de embarque. A las 8:11, Aenko le seguía en la plataforma de observación. Había dejado su maleta junto al banco. Ya no miraba las estrellas. Estaba hablando. Val también hablaba. No hablaban del tratado, ni del consejo, ni del documento legal que ella había redactado. Hablaban de cosas sin importancia. Su familia, un lugar en la tierra del que le había hablado una vez de pasada y que ella le había pedido que volviera a describir. Estaba describiendo por primera vez a alguien un lugar en el sur de Umol que había amado de niña antes de que la responsabilidad le ocupara la mayor parte de su tiempo y el recuerdo se hubiera convertido en algo que mantenía bajo llave. Ninguno de los dos miró el reloj. 3 semanas después, de pie ante la corte imperial en pleno con su petición en la mano, la espalda recta y la voz firme, Vali Tezuin disolvió formalmente el voto de soberana soledad. Citó motivos legales. Citó motivos personales. Citó con un lenguaje sencillo que todos en la corte comprendían el derecho de una persona a elegir su propia vida. El consejo estaba dividido. Dravoke estaba furioso con la cautela de quien sabe que ya ha perdido. Nada de eso le importaba mucho. Lo que importaba era que, al salir del patio, entrar en el pasillo, pasar el arco de piedra y salir al aire libre del piso superior de la estación, había un hombre sentado en un banco cerca de la ventana con un libro sin terminar y una maleta que llevaba 3 semanas empacada y que nunca llegó a un transporte. Levantó la vista cuando ella entró por la puerta. «¿Cómo ir?», preguntó. Ella se sentó a su lado. «Yo elegí», dijo. Él sonrió, con esa sonrisa sencilla y sencilla. Ella lo había notado la primera noche en el gran salón, cuando leía las etiquetas de las botellas y no tenía ni idea de que algo estuviera empezando. «Sí», dijo. «¿Lo hiciste?». Fuera de la ventana, las estrellas eran las mismas de siempre. Seguirían siendo las mismas mucho después de que cada argumento, petición y trámite legal se hubiera